Así que, pero la trompeta me parece que es una de las más especiales, me parece a mí, por lo menos es mi interpretación de la música. Vamos a tener arpas que también ejecutar aquel día. Qué hermoso escuchar las arpas. Nosotros vamos a, en esta mañana, hacer un repaso, podríamos decir así, un repaso muy rápido de lo que el Señor quiere que podamos vivir en este último tiempo, especialmente. Hoy en la escuela sabática estuvimos hablando un poco acerca de los problemas que están surgiendo a nivel mundial, no solamente política, como lo sabemos, o económica, como lo sabemos, sino también religiosa, ¿verdad? Hay muchos conflictos religiosos en el mundo, muchas dudas con respecto a la fe. Yo sé que entre nosotros quizás hay personas que no tienen el conocimiento todavía, y espero que en algún momento sí lo puedan tener todos, el conocimiento que algunos o la mayoría de nosotros como adventistas del séptimo día tenemos respecto a la fe y al tiempo pasado, presente y futuro. A lo mejor no puedan llegar a entender totalmente lo que quiero expresar en esta mañana, pero no se preocupen. Cada uno tendrá su tiempo en el Señor para poder comprender todo lo que necesite para alcanzar la salvación. El congreso anterior que se hizo en la provincia de Jujuy, hubo una consigna. Y luego se hizo como un plebiscito y se escogieron los temas que las personas más necesitan escuchar y saber para este tiempo. Se hizo una lista, en Salta, perdón. Y entonces nosotros teníamos que escoger entre ellas cuáles de ellas queríamos tratar. Y justamente una de ellas es la que yo voy a presentar en esta mañana. Allí está en la pantalla, doctrinas distintivas, hablando justamente de la gran diferencia que tenemos en este mundo en la actualidad sobre doctrinas. ¿Y el Señor quiere esto? ¿Es su plan que cualquiera pueda creer de distinta manera, igual puede entrar al reino de los cielos? ¿Es su plan que sea como sea, estemos como estemos, creamos lo que creamos, igual vamos para allá? Claro que no. Tenemos que tener unidad de fe. Tenemos que creer lo mismo, porque la Biblia es una sola, ¿verdad? Tenemos nosotros como adventistas el privilegio de haber recibido el don profético. De paso que es una de las características del remanente, de acuerdo a Apocalipsis 19:10, ¿verdad? Es una de las características. El pueblo remanente tiene que tener el don profético y nosotros lo hemos recibido a través de su sierva, la sierva de Dios, Elena White. Pero miren, vamos a ir a la Escritura, a Mateo capítulo 24, en primer lugar. Antes de pasar, voy a usar la misma temática que en el programa anterior. Me voy a pasar allí y voy a estar leyendo las citas con ustedes, detenerme en el momento que sea necesario para poder explicarlas, y así vamos a avanzar en este programa. En el capítulo 24 de Mateo, dice el Señor, en el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Es una advertencia, ¿verdad? El Señor nos está advirtiendo. Mirad que nadie os engañe. Quiere decir que habría lo que dice ahora en Mateo 24, también versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y vuelve a repetir en el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos
y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Según Génesis, capítulo 41, versículo 32, si vamos rápidamente allá. Noten lo siguiente. Hablando acerca de una visión que Dios le había dado a José. Se había repetido 2 veces una visión y luego se volvió a repetir en otro símbolo, pero era de la misma visión. Y entonces el Señor dice, y el suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios. Y acabamos de leer en Mateo que no solamente lo dijo 2 veces, sino 3 veces. Mirad que nadie os engañe, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y engañarán. Quiere decir que es serio. Cuando Dios repite así, es porque tenemos que tener en cuenta esto. No es que no vamos a sufrir este mal, lo vamos a sufrir. El engaño existiría. El engaño está, hermanos, entre nosotros. Y entonces tenemos que, a través de la Escritura, de la palabra de Dios, del espíritu de profecía, desenmascararlo, ¿verdad? Yo en algún momento voy a leerles también de estos 2 libros, pero a medida que va pasando el video, 2 citas muy importantes. Vamos a ir entonces con el video. Esta es la pregunta: ¿cómo podríamos escapar del engaño? Porque es serio de parte de Dios. ¿Qué dice Isaías 8:20? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido o están en tinieblas, en oscuridad. Si no se conforman a la palabra de Dios, es que todavía están en oscuridad, aunque digan tener la verdad o la luz. Escuchen esta declaración. Todas las doctrinas o pilares de nuestra fe fueron establecidas por Dios y entregadas a nuestros pioneros. Cuando después de 2300 tardes y mañanas, esa gran profecía, en medio de ella hay otra que cumple también un periodo profético. ¿Cuántos son? La que le sigue en tiempo. No. 1260 años de persecución, donde la verdad sería echada por tierra. Satanás permitiría esto, o sea, no Satanás, sino que Dios lo permitiría, pero el diablo estaría detrás de esto y el poder papal haría lo que quisiese con la palabra del Señor. La pisotearía, pensarían cambiar los tiempos y la ley. Imagínense ustedes, 1260 años de oscuridad. ¿Cómo habrá quedado la verdad de Dios? Y entonces, después de este periodo, el Señor levanta a esta iglesia y les da las verdades nuevamente, o se las establece con los pioneros. Por ejemplo, esa verdad de las 2300 tardes y mañanas, el mensaje de los 3 ángeles, del santuario, las iglesias, los sellos, las trompetas, y etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto fue vuelto a ponerse en alto sobre la plataforma de la verdad en ese tiempo. Y nosotros no podemos salir de esto, porque ahora vamos a leer algunas citas. ¿Por qué no podemos salir de eso? El Señor dice, preguntad por las sendas antiguas, según Jeremías 6, 16 y 19. ¿Quieren leerlos? Vamos a buscar esos 2 versículos. Jeremías 6, 16 y 19 e Isaías 30 y 21. El primero que encuentra puede leer. Tengo que hablar aquí para que se escuche bien. Muy bien. Bueno, entonces, Jeremías 6, 19 al 10, 16 al 19, el que lo tiene, por favor, puede leerlo. Paraos en los caminos, mirad y preguntad por
Bueno, ahí hay una promesa y una seguridad. Que preguntemos cuáles eran las sendas antiguas. No podemos basarnos en las sendas nuevas, porque hay peligro en ello. Pero sí en las sendas antiguas podemos estar seguros. Ahí hay seguridad, hay paz. Y ahora Isaías 30:21. Muy bien. O sea que si preguntamos quién va a responder, oirás a tus espaldas y nos dirán, ese es el camino, andad por él. Pero no torzáis ni a la izquierda ni a la derecha, ¿verdad? Tenemos que andar conforme a lo que Dios nos revela en su palabra. Seguimos. Las doctrinas se fueron desarrollando en orden y a medida que avanzábamos en la línea profética revelada en la palabra de Dios, fuimos llegando a la verdad que es sagrada y eterna. Hubo un proceso, tuvieron que estudiar mucho, orar mucho, y el Señor les dio en orden las verdades que nosotros debemos entender, comprender. Y esto debe ser para nosotros una seguridad. Tenemos que estar anclados ahí, no movernos de esto. El Señor nos ha dado este privilegio como pueblo. Y entonces salirnos de esto es que vamos a entrar en terreno peligroso, en arena movediza. Y eso es lo que el diablo está queriendo en este tiempo. Por eso leíamos en Mateo, mira que nadie os engañe, se levantarán muchos y a muchos se engañarán. Y eso es lo peor del caso. No dice que no va a engañar a nadie. El diablo engañará a muchos. Por cierto, la gran mayoría de los habitantes de la tierra se perderán. La gran mayoría. Y los pocos privilegiados que podemos ser nosotros, debiéramos hacer caso a esto para no perdernos. Seguimos. Quienes paso a paso repasaron la historia de nuestra experiencia observando la cadena de verdad que hay en las profecías, fueron preparados para aceptar y obedecer cada rayo de luz. Oraban, ayunaban, investigaban y cavaban por la verdad como los que buscan tesoros escondidos. Y como sabemos, el Espíritu Santo nos guiaba y enseñaba. Seguimos. ¿Cómo pasar por alto tremendo consejo y verdad? Seguimos. Se propusieron muchas teorías con apariencia de verdad. Eso pónganse en su mente, hermanos. Muchas teorías con apariencia de verdad. Pero al estar mezcladas con pasajes mal interpretados y mal aplicados, conducían a errores peligrosos. Conocemos muy bien cómo se estableció cada punto de la doctrina y el sello puesto sobre ellos por el Espíritu de Dios. Todo el tiempo se oían voces que decían, aquí está la verdad, yo tengo la verdad, síganme. Pero venía la advertencia, no los sigáis. Yo no los envié, pero ellos corrieron igual. Es clara la cita, el consejo, ¿verdad? Cómo se dio y el Señor dijo, cuidado, porque ahí van a estar los que se levantarían, diciendo que tienen la verdad, como dice Mateo, pero no les creáis, porque ya fue establecida la verdad por los pioneros, nuestros pioneros, los que el Señor usó en ese tiempo para que nosotros conozcamos todas las cosas que conocemos. Si bien es cierto que siempre va a haber verdades que van a aparecer, porque aunque para también los judíos lo que Jesús estaba predicando era nuevo, en realidad ya estaba expresado en la palabra. Jesús no pasó por alto todo lo que estaba escrito, lo confirmó. Y las verdades nuevas que pueden aparecer tienen que confirmar lo que ya el Señor nos ha dejado. No podemos nosotros cambiar diciendo, el Señor me ha dado nueva luz. Ahora tenemos que creer esto, antes era aquello. Y yo podría hoy
mostrar un video que a ustedes les sorprendería completamente, hasta los llenaría de vergüenza ajena, porque hay predicadores sumamente conocidos que están haciendo esto, diciendo que antes creían estas cosas. Antes, los antiguos hitos eran esos, pero ahora el Señor nos ha dado más luz y ahora podemos tener nuevos hitos. Entonces, ¿qué hacemos con los hitos? Los descartamos y ponemos los que a nosotros se nos ocurre. Este es el plan satánico y lo está haciendo ahora. Y yo con vergüenza propia les digo que yo sinceramente he caído en eso. ¿Sabe por qué? Porque por largo tiempo este predicador enseñó la palabra de Dios tal cual está registrada, pero en algún momento se dejó engañar por el enemigo y hizo eso. Y entonces ha hecho unas presentaciones de la profecía donde pone sus propias ideas que no pasan la prueba de la palabra de Dios. Pero yo no investigué por mí mismo lo que él estaba diciendo. Como todo lo demás había sido correcto, pensé que eso también estaba bien, estaba correcto y lo acepté. Y cuando algunos hermanos se levantaban diciendo que estaba mal lo que estaban diciendo, yo me le oponía tenazmente, porque yo aceptaba y defendía lo que este predicador estaba enseñando por las primeras verdades que había dicho. ¿Cómo es posible que van a estar hablando mal de él ahora? Hasta que no escuché a uno, sino a dos y sino a tres, y después tuve que ir por mí mismo a la Escritura, al espíritu de profecía y aceptar que lo que estaban diciendo los hermanos era verdad. Se había salido de la plataforma y estaba enseñando doctrinas extrañas, raras, que están confundiendo a muchos hermanos adventistas. Por respeto a su persona, porque puede en algún momento encontrar la verdad y arrepentirse y hacer el cambio, no lo voy a nombrar. Pero ustedes tengan en cuenta, hermanos, tenemos que mantenernos en la plataforma de la verdad. ¿Sí? Avanzamos. La conducción del Señor fue notable y muy maravillosas fueron sus revelaciones acerca de la verdad. El Señor Dios del cielo la estableció punto por punto. Sigamos. Lo que entonces fue verdad, lo es también hoy. Esta es parte de una cita y vamos a ver de dónde la sacamos. Seguimos. Pero no cesan de oírse las voces. Esto es la verdad. Yo tengo nueva luz. Sin embargo, esta nueva luz, siempre entre comillas, en las líneas de interpretación proféticas, es una mala aplicación de la palabra, lo que deja al pueblo de Dios a la deriva y sin un ancla para sostenerlo. Este es el peligro de hacer eso, ¿ves? Deja al pueblo de Dios entonces sin ancla y no sabe qué va a hacer. Estamos confundidos. Esto es lo que el enemigo está logrando en este último tiempo. Por eso también el Señor, como hablábamos en la escuela sabática, está preparándonos ahora como para que lleguemos a la unidad de la fe, porque va a haber muchos, hermanos, muchos que van a salir de todas las denominaciones y van a querer conocer la verdad. Si nosotros no nos establecemos nuevamente en la plataforma, ¿cómo vamos a ayudarles? Van a venir y van a decir, están peor que nosotros. Entonces tenemos que comenzar otra vez, empezar de cero, investigar lo que hemos creído o lo que han creído nuestros pioneros y avanzar hacia adelante. Seguimos. Si los estudiantes de las Escrituras tomaran las verdades que Dios ha revelado en la conducción de su pueblo y se apropiaran de ellas, las dirigieran y las asimilaran en la vida diaria, serían canales vivos de luz. En cambio, los que se dedicaron a estudiar nuevas teorías, escuchen, se dedicaron a estudiar nuevas teorías y mezclaron la verdad con el error para tratar de descartar estas cosas, de destacar estas cosas, demostraron que al no encender sus lámparas en el altar divino, se apagaron totalmente. Yo mencioné uno, a lo mejor ustedes conocen otros varios, ¿verdad? Que están en la misma situación, que pueden comprobar por las Escrituras que no
caminan en la verdad, no andan en la luz. Aunque presenten muchos textos, muchos pasajes del espíritu de profecía, todo fuera de contexto y manejados y manipulados como quieren, no es verdad. Nunca va a ser verdad el error, ¿verdad? Seguimos. El enemigo está tratando de apartar las mentes de nuestros hermanos y hermanas de la obra y de preparar a un pueblo, de preparar a un pueblo que pueda subsistir en estos últimos días. Sus sofismas están destinados a apartar las mentes de los peligros y deberes de la hora. Atribuyen poco valor a la luz que Cristo vino del cielo para dar a Juan en favor de su pueblo. Poco valor a esto. Enseñan que los acontecimientos que nos confrontan no tienen importancia suficiente para recibir atención especial. Este es otro detalle que hay que recalcar. Miren, no importa si no creemos lo mismo. No importa, son detalles nada más. No son detalles. Son cosas importantes que hay que conocerlas bien y quedarnos ahí plantados en lo que Dios quiere, no en lo que se les ocurre. Y que digan, bueno, no vamos a tener en cuenta esos detalles porque si no, no nos vamos a unir. ¿Verdad? Vamos a unirnos igual, aunque no creamos lo mismo. No dice eso el Señor. El Señor quiere que creamos lo mismo, pero solo basado en la Escritura, no en pensamiento, en sentimiento y en deseos propios, sino en lo que Dios quiere que hagamos. Porque nunca vamos a arrepentirnos de eso. De lo otro sí nos vamos a arrepentir. Anulan la verdad de origen celestial y despojan al pueblo de Dios de su experiencia pasada, reemplazándola por una falsa ciencia, y aquí se puede interpretar sabiduría, ¿verdad? Una falsa sabiduría, falsa ciencia. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Otra vez el Señor recalca a través de su profeta que esto es importante. No trate nadie de deshacer los cimientos de nuestra fe, los cimientos que fueron echados al principio de nuestra obra, por oración y estudio de la palabra de Dios y por revelación. Sobre estos cimientos hemos estado edificando durante más de 50 años. ¿A alguien se le ocurre tener nuevos cimientos? Los hombres pueden suponer que han encontrado un camino nuevo, que pueden echar un cimiento más fuerte que el que fue echado. Me detengo un instante nada más en esto. Y es justamente lo que hablábamos esta mañana. Cuando no pudimos trabajar más dentro de la denominación, como también le pasó al Señor Jesús dentro de la denominación judía, y salimos afuera, ¿creen ustedes que tienen derecho a hacer su propia iglesia? ¿A hacer sus propias doctrinas? ¿Sus propias profecías? ¿A caminar como se les da la gana? Total, ahora ya aquello está mal y yo voy a hacer algo mejor. Claro que está prohibido, hermanos. Si nosotros hoy por hoy estamos como estamos y estamos aquí y no estamos allá, es porque el Señor, al igual que a los apóstoles, los quiere educar. Les quiere enseñar el camino correcto. Y después tienes que quedar anclados ahí, no moverse, porque el Señor los quiere usar, pero para bien, porque muchos falsos andarán en el mundo. Pero el Señor quiere un pueblo bien preparado y unido, que dé al enemigo un frente sólido, firme, seguro, para que no tenga nada que ver con su pueblo y que lo destruya con los planes que él tiene. Pero si no hacemos eso, de seguro que también esto no quedará. Porque así hay una cita del Espíritu de Profecía justamente, que cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, él les quitó el privilegio y se lo dio a los gentiles. También sigue obrando de acuerdo a ese principio en cada rama de su obra. Pero cuando una iglesia demuestra que es infiel a la obra de Dios, Dios también le quita ese privilegio y se los dará a otros. Dios siempre es el mismo. Siempre va a actuar de la misma manera. Nos da la oportunidad a todos, pero si nosotros vamos a hacer lo mismo que ellos, entonces también nos va a sacar el privilegio de haber conocido la verdad y de haberla vivido
y haberla enseñado. Y entrarán otros, pero Él nunca se quedará sin un pueblo verdadero. Aún cuando nosotros pensemos que los de afuera están todos perdidos, de ahí va a sacar para su pueblo, si no somos fieles. Sigue diciendo, pero este es un gran engaño. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. En lo pasado, muchos han emprendido la obra de levantar una nueva fe, de establecer nuevos principios, pero ¿cuánto tiempo duró su edificación? No tardó en caer porque no estaba fundada sobre la roca. Sigamos. Hace 30 años atrás no había tanta divergencia con respecto a la fe. Hoy cada uno establece sus propias doctrinas, y siempre estoy hablando del liderazgo. Antes, cuando yo conocí el adventismo, no se escuchaba todas las cosas que se escuchan hoy día, las barbaridades que tenemos que escuchar hoy día. El adventismo tenía todavía un nivel parejo, digamos, podríamos decir, ¿no?, de fe, de creencia. Era muy lindo todavía ser parte de eso. Pero ni hablemos cómo está allá. Yo estoy hablando ahora de los que salimos afuera, de lo que está pasando entre nosotros. No estoy acusando a los que dejamos atrás, porque ellos ya tienen sus cosas y están seriamente afectados. Pero estoy hablando especialmente de los que estamos de este lado, el peligro que corremos como movimiento laico, de los que decimos que ahora tenemos más luz. Ahí viene para nosotros es el mensaje. ¿No tuvieron los primeros discípulos que hacer frente a los dichos de los hombres? ¿No tuvieron que oír falsas teorías y luego, habiendo hecho todo, permanecer firmes, diciendo nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto? Así también nosotros hemos de retener firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Firme hasta el fin el principio de nuestra confianza, escrita por la sierva de Dios en Obreros Evangélicos. Ahí está la página, la pueden encontrar. Podemos seguir. Palabras de poder han sido enviadas por Dios y por Cristo a su pueblo para sacarlos del mundo y llevarlos punto por punto a la clara luz de la verdad presente. Si la organización adventista del séptimo día se hubiera mantenido en esta verdad, en esta plataforma, hubieran permanecido hasta hoy siendo una luz para el mundo. Pero ¿cómo los vemos ahora? Qué tristeza, ¿verdad? Nuestro pueblo, aquel que Dios levantó en 1844. Ver cómo se está moviendo en el mundo y cómo se muestra en el mundo da tristeza. Pero nosotros podemos caer en lo mismo, hermano. A lo mejor no manifestarnos así como tan mundanos, pero podríamos tener graves problemas doctrinales. Graves problemas doctrinales, aunque nos parezca que la Escritura nos apoyan, porque podemos encontrar un versículo aquí, un versículo allá, y entonces yo ya tengo mi verdad. Y quiero que me acepten y que me reconozcan. Vamos a seguir. Con labios tocados por el fuego santo, los siervos de Dios han proclamado el mensaje. La expresión divina ha puesto su sello sobre la veracidad de la verdad proclamada. Durante años la voz de Dios nos ha estado diciendo, agitad, agitad, agitad. 3 veces repetido allí. ¿Por qué? Porque es serio de parte de Dios. Estudiad cada punto de la verdad para que podáis saber por vosotros mismos qué cosa es la verdad a diferencia del error. Este es una obligación nuestra, es un derecho y una obligación nuestra de saber por nosotros mismos cuál es la verdad. ¿Qué Dios quiere realmente decirnos y enseñarnos en su palabra? No podemos descansar en el conocimiento de otros solamente. Dios pudo haber usado hombres y mujeres para enseñar verdades, pero nosotros tenemos que ser como los bereanos, ir a la Escritura para ver si esas cosas son así. Y cada vez que se nos presentan tenemos que poner al final de dónde sacamos la cita, para que ustedes mismos tomen nota y vayan al libro a ver si no le sacamos alguna cosa, le agregamos algo, porque también este es el peligro que se corre hoy día. Sigamos.
Escudriñen los estudiantes por sí mismos, a fin de imponerse de las cosas profundas de Dios. Hagan esta obra con el espíritu que animaba a Cristo y no les impongan ninguna restricción. Algunos pueden decir, como también decía la Iglesia Católica, no, ustedes no tienen derecho a agarrar la Biblia, porque la Biblia la interpretamos solamente nosotros, los sacerdotes. Nosotros podríamos decir, no, los hermanos comunes no pueden interpretar la Escritura ni tener verdades en ella para enseñar, porque para eso estamos los pastores, para eso estamos los ancianos, para eso estamos los que dirigimos, y ustedes solo tienen que obedecer. Esto está prohibido por Dios. El Señor nos manda a cada uno a que investiguemos por nosotros mismos. Si coincidimos con el pastor, gloria a Dios, somos 2 en 1. Si coincidimos con el anciano, gloria al Señor, somos 3 en 1. Y así con toda la iglesia y somos todos uno. Porque el Señor así quiere llevarnos a tener unidad. Vamos a seguir. El Señor nos inducirá ahora El Señor no inducirá ahora a las mentes a que pongan de lado la verdad que el Espíritu Santo indujo a sus siervos a proclamar en el pasado. A nadie va a usar el Espíritu, el Espíritu Santo no va a usar a nadie para que cambie lo que ya el Señor estableció como una firme plataforma. El Señor no pone sobre aquellos que no han tenido experiencia en su obra la responsabilidad de realizar una nueva exposición de las profecías que Él, mediante el Espíritu Santo, ha revelado a sus siervos escogidos para que las expliquen. Y ojo que el Señor, vieron que cada cita está ahora también como autorizando la lectura y el estudio que han hecho los hombres, los pioneros, los hombres que han tenido experiencia en el campo, que han permanecido en la verdad, porque Dios los usa. No es que ahora no podemos creer más en nadie, en ningún ser humano, porque no son inspirados ni nos van a enseñar la verdad. No, ahí dice otra cosa. Pero tengamos cuidado. Los hombres pueden ser usados, las mujeres pueden ser usadas, pero nosotros tenemos la Escritura que nos puede llevar a saber si lo que nos están diciendo es verdad. Sigamos. Los muertos deben hablar. Esto se los voy a leer. Está en la página 28 del libro El Otro Poder. Pero noten por qué dice esto. Dios me ha dado luz respecto de las publicaciones. ¿Cuál es? Él ha dicho que los muertos deben hablar. Podríamos decir, esto es espiritismo, ¿verdad? Miren lo que dice. ¿Cómo? Sus obras siguen después de ellos. Esto dice la Escritura. Hemos de repetir las palabras de los pioneros en nuestra obra, que sabían cuánto costaba escudriñar la verdad como si fuera un tesoro escondido, y que trabajaron para poner el fundamento de nuestra obra. Avanzaron paso a paso bajo la influencia del Espíritu de Dios. Uno por uno, estos pioneros están desapareciendo. La palabra que me fue dada es: impriman nuevamente lo que esos hombres escribieron en el pasado. Voy a leerles algo más. Manténganse delante de nuestro pueblo las verdades que son el fundamento de nuestra fe. Algunos se apartarán de la fe, escuchando a los espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Hablan de ciencia y el enemigo viene y les da abundancia de ciencia. Pero no es la ciencia de la salvación, no es la ciencia de la humildad, de la consagración o de la santificación del Espíritu. Hemos de entender ahora cuáles son los pilares de nuestra fe. Las verdades que han hecho de nosotros el pueblo que somos, guiándonos paso a paso. Debemos conocer los pilares de nuestra fe.
Creo que la tenemos ahí en la pantalla, si no yo se las voy a leer desde aquí. Yo les pregunto primero, ¿conocen ustedes los pilares de su fe? ¿De la fe adventista? ¿Lo conocen bien? ¿Saben cuáles son? ¿Cuántos son? De paso. ¿Cuántos sabían que son 7 los pilares? A ver las manos. ¿Cuántos sabían? No se asusten si no lo sabían, porque hoy lo vamos a aprender. ¿Cuántos? A ver. Bueno, ahí no son muchos, ¿eh? No son muchos. Pero dice allí la cita que debemos conocer los pilares de nuestra fe, porque si no, podríamos ser engañados con respecto a esto. Y con respecto a eso, justamente este predicador al que yo me refería al principio, ha hecho una propia interpretación. Ha hecho lo que hizo también la Iglesia Católica con los mandamientos, pero al revés. La Iglesia Católica sacó un mandamiento y ¿qué hizo? Uno lo dividió, ¿verdad? Y luego al otro lo eliminó del todo. Pero en este caso, a los 7 pilares que fueron establecidos por los pioneros y que Dios los puso como la plataforma para que la verdad después se desarrolle completamente, los reagrupó, podríamos decir así, y en vez de dejar 7, dejó 5, pero uno de ellos lo colocó más arriba y el otro lo colocó en el medio, y entonces ahora, en vez de ser 7, ahora son 5, pero aunque están ahí, ¿no? Pero son 5, y le agregó 2 más. ¿Qué dice el Señor de la Escritura? ¿Se puede sacar? ¿Se puede agregar? De lo que está dicho hay que aceptarlo así, como Dios lo dio. Ni sacarle, ni agregarle. En el caso de la Iglesia Católica le sacó, y en el caso de este hermano, le agregó. Entonces, vamos a ver cuáles son los 7 pilares. Si está inmediatamente, si no, se los leo. ¿Me pueden avisar desde ahí si están los 7 pilares? Y si no, lo dejo para cuando está. Yo creo que sí, ahí tienen que estar. Pero volvemos para atrás, solamente yo quiero saberlo, ¿eh? Vamos a volver al punto en que quedamos. A ver si está mi ayudante. ¿Sí están? Bueno, si lo vieron, entonces volvemos para atrás y seguimos. Bueno, mientras tanto, si igual de todo modo aparecen después, lo volvemos a ver. Aquí en el mismo libro, El Otro Poder, en la página 30, noten lo que dice. En 1844 fue un periodo de grandes acontecimientos y abrió ante nuestros asombrados ojos la purificación del santuario. Y ustedes saben que la doctrina del santuario es de las más importantes que Dios ha dejado como legado para su pueblo. De ahí se desprende el resto, ¿verdad? La purificación del santuario, primera columna, primera. Hecho que sucede en el cielo y que tiene una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. También los 3 mensajes angélicos, segunda columna, 3 mensajes angélicos, presentan el estandarte sobre el que está escrito, tercera columna, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Uno de estos hitos que de este mensaje es el templo de Dios. Otro de las columnas. ¿Cuántas vamos? 4 columnas. El templo de Dios que su pueblo amante de la verdad vio en el cielo, y el arca que contiene su ley. Quinta columna. La luz del sábado.
sexta columna del cuarto mandamiento brilló con fuertes rayos en el sendero de los transgresores de la ley de Dios. Y la última es que los malvados no tengan acceso a la inmortalidad. O sea, la última columna, la no inmortalidad del alma. Estas son 7 columnas inamovibles. Estos pilares tienen que permanecer siempre. Bueno, a esto se le agregó 2 más. ¿Cuáles son esas 2? Si alguien lo sabe. ¿Cuáles son los 2 pilares que se le agregó ahora a las 7? Muy bien. La reforma pro salud como un pilar de la fe adventista, según este predicador, es un pilar adventista que debe reconocerse como tal. Y el otro es el espíritu de profecía. Parece razonable, pero no se puede razonar de esa manera con la palabra. Si Dios dijo no podemos movernos, no podemos movernos. Lo que Dios estableció, eso es lo que debemos aceptar. Los 7 pilares ya los acabo de leer. Y entonces bueno, ahí estaban pasando. ¿Ustedes lo estaban viendo ahí? ¿Los 7? Bueno, ¿podemos volver otra vez donde estábamos al principio? Así que no son 9, son 7. 7. Y lo dice la misma escritura. Ahora lo vamos a ver. Ahí en Proverbios dice claramente qué es lo que el Señor ha hecho. No estamos ahí, estamos antes. Vamos a esperar un momento hasta que puedan encontrar. Ahí estamos. Bueno, ¿cuáles son entonces algunos de estos engaños que podemos caer? Ahora sí, avancemos. Recién creo que vieron algo, ¿no? El juicio de los vivos ya ha comenzado. ¿Sabían ustedes esto? ¿Que el juicio de los vivos ha comenzado? ¿Sí? ¿Sabían ustedes que ustedes pueden estar siendo juzgados en este momento? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Solamente una persona responde? ¿Sabían que el juicio de los vivos ha comenzado ya? ¿No lo sabían? ¿Y saben qué eso significa? Que ustedes o reciben el sello de Dios en este momento o quedan fuera del plan de Dios. Y para ser juzgados, imagínense el juicio de los vivos, ¿cómo tienen que estar ustedes delante del Señor? Santos y sin mancha. Y ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya no pecamos más? Quiero ver la mano. A ver, ¿cuántos están preparados ya para ir al cielo? Porque el juicio ya ha comenzado. ¿Ninguno? ¿Ninguno? Gloria al Señor. Que no creen en esto. O no creen o no sabían. Ojo. Ese es un problema, ¿no? Porque tenemos que conocer la Escritura para saber si esto es verdad o no, porque esto es lo que se está enseñando hoy día. Que el juicio de los vivos ya ha comenzado. Que el juicio de los muertos que comenzó ¿cuándo? En 1844 ya terminó y ahora sí estamos siendo juzgados nosotros. Y si eso fuese así y no tenemos una declaración bíblica clara, entonces nosotros todos estaríamos en graves problemas. Pero si hay una declaración clara en la Escritura que el juicio de los vivos todavía no comenzó, gloria al Señor, porque Él es el que nos guía a toda verdad y nos muestra con la Escritura. Y ya vamos a ver algo de eso, ¿sí? Y no condeno a estos hermanos que están enseñando así. En todo caso, estarán tan preocupados por su salvación y la de los demás que quieren que ya sepamos que el juicio de los vivos está para dejar de pecar. Pero el Señor no quiere enseñar la Escritura de esta manera. No nos va a enseñar de esta manera. Él tiene ya escrito para mostrarnos cuándo comienza el juicio de los vivos. Y no es una persona la que enseña, son varios, según su propia boca lo dice. Posiblemente él mismo me esté escuchando lo que estoy declarando aquí. Y quiero que sepa que no estoy acusándolo ni condenándolo, sino advirtiéndole que está equivocado. Que ahora el Señor a través de la Escritura le puede mostrar
que está errado, para que deje de hacer o de enseñar este error, ¿verdad? Porque necesita ser salvo y necesita que otros también. Podríamos decir que hay otras doctrinas peores o enseñanzas peores que esta, de decir que el juicio de los vivos ha comenzado. No sería tan grave, todavía no estaría poniendo en una preocupación. Señor, ayúdame, yo si voy a ser juzgado hoy, quiero que tu misericordia, tú me perdones, me limpies, me permitas vivir sin pecar, en buena hora, en buen sentimiento, en buen pensamiento, ¿verdad? Pero eso debe ser diario, desde que conocimos al Señor, que el Señor nos pueda nos permita permanecer en la verdad sin pecar, para glorificar al Señor. Sigamos. ¿Qué dice Apocalipsis 3:10? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Cuál será esta hora de prueba a la que se refiere allí Apocalipsis? No, esa hora de prueba fue para los de 1843. Aquella hora de prueba no se refiere a nosotros. Aquella hora de prueba fue, y podrías llegar a tener un doble cumplimiento, el chasco, el gran chasco que tuvieron, porque esperaban a Cristo y bueno, no vino y fue una terrible prueba y el Señor los libró. Pero vamos a ver qué dice la inspiración con respecto a esto. Esta es la prueba, esa misma de Apocalipsis que dice, ¿no? La gran hora de prueba para el mundo entero. Esta es la hora de prueba por la que deben pasar los hijos de Dios antes de ser sellados. Porque cuando uno viene el juicio, o sos sellado o quedás afuera. Pero antes de ser sellado tiene que venir esta prueba. Todos los que demuestren su lealtad a Dios mediante la observancia de su ley y negándose de la obediencia a su ley y negándose a aceptar un falso día de reposo, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios vivo. Allí viene la prueba, allí viene el sello, si eres fiel, y si no te quedarás con la marca de la bestia. Pero ahí está la gran prueba por la que debe pasar el mundo entero. Tendrán que decidirse a favor o en contra de la verdad. ¿Aceptarán el sábado o aceptarán el domingo? Y recién ahí recibirán el sello. Una vez que somos sellados, entonces ya quedamos inconmovibles en nuestra fe. Ahí nada de lo que pueda pasar en esta tierra nos va a mover. Vamos a seguir. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el descanso dominical, recibirán la marca de la bestia. Así que ahí están las dos, ¿verdad? El sello de Dios o la marca de la bestia. Vamos a seguir. La organización judía, ¿fue establecida por Dios o por Satanás? Es una pregunta. ¿Por Dios? ¿Todos están de acuerdo que la estableció Dios a la organización judía o Satanás? A todo el sistema, a toda la economía judía. Por Dios, ¿no es cierto? ¿Sí o no? A ver si puedo ver la mano. ¿Algunos tienen miedo de levantar o no lo saben? Claro, hermanos. El Señor levantó al pueblo judío para que fuera la luz del mundo también. Y le ha dado orden. Y tenía todo establecido, todo, completo, estaba bien organizado. Y entonces fue establecida por Dios. Pregunto, otra. ¿La Iglesia Adventista del Séptimo Día fue establecida por Dios o por el diablo? Por Dios. ¿La ha ordenado? ¿La ha puesto en el perfecto orden como Dios quería para que la iglesia creciese como creció? ¿Lo puso Dios entonces? Sí. Sigue obrando de la misma manera, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir. Pablo no proclamó a los judíos un Mesías cuya obra consistía en destruir la antigua dispensación,
sino un Mesías que vino a desarrollar toda la economía judía de acuerdo con la verdad, porque él estuvo ahí adentro. Él respetó las ordenanzas que se le había dado al pueblo de Israel. Él mismo, como dije esta mañana, cuando sanó a un leproso le dijo, ve, ¿a dónde? A los sacerdotes y presenta tu ofrenda. Él no echó por tierra todo lo que se había establecido. Él quería todavía sanar a aquel pueblo, pero lastimosamente no por su voluntad, sino por la de ellos es que los dejó. Pero todo había sido establecido por el Señor. Y se van a dar cuenta a dónde quiero llegar ahora con esto. Sí. El evangelismo, página 403, párrafo 3. A ver, seguimos. El Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte. Por tanto, Jesús se apartó de Jerusalén, de los sacerdotes, del templo, de los dirigentes religiosos, de la gente que había sido instruida en la ley, y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje y congregar a aquellos que debían anunciar el evangelio a todas las naciones. Eso está en el deseo de toda la gente. Todo esto había sido instituido por el Señor, pero el Señor Jesús lo dejó. Se apartó de ellos y se fue a buscar otra clase que anhelaba conocer la verdad. Sigamos. Ahí está. El Señor Jesús ordena ahora 12 apóstoles. Pero ahora todo aquello había sido obra del enemigo, entonces ahora cambia completamente su estructura. Ahora saca los 12 y le dice, salgan a predicar, vaya por ahí, que sea lo que Dios quiera. Vayan nomás. No, hermanos. ¿Saben qué hizo? Estableció 12 y los organizó, ¿o no? ¿Qué tenían? Tesorería, por ejemplo. Y aunque no lo dice así textualmente, pero sabemos nosotros que Pedro era uno de los principales de ellos. Porque en algún momento dijo, tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero le estaba diciendo de alguna manera que él era como la esencia o lo que Dios quería que fuese el resto. Por la fe que tenía Pedro. Aunque se cayó, aunque se debilitó y aunque lo negó, pero el Señor lo levantó otra vez cuando lo puso, apacienta mis ovejas. Y una vez vuelto, ahí apacienta mis corderos, mis ovejas. Lo puso otra vez, ¿verdad? Entonces, el Señor, cuando Él se fue, no es que dejó una iglesia desorganizada. Mandó a 70 a predicar, después a 120. Y todo eso, ¿ustedes creen que iban a ir por ahí dando vueltas y por acá y por allá y no sabían qué iba a hacer de todo, del pueblo de Dios? No, hermanos. Dios trabaja ordenadamente, siempre trabajará así. Él tiene una iglesia que lo va a representar. Y aunque todavía estamos en el proceso, porque hay muchos grupos por todas partes, estamos en el proceso de llegar a la unidad de la fe y hacer un pueblo organizado. No es que somos un pueblo distinto, ahora no somos más adventistas del séptimo día, ahora vamos a llamarnos de otro nombre, qué sé yo, del que se nos ocurre a nosotros. No, hermanos, somos adventistas del séptimo día hasta las médulas. Y nada nos debe sacar de esto. Porque aunque ellos no hayan cumplido la voluntad de Dios, el Señor nos da el privilegio a nosotros de sí cumplirla. Pero tenemos que trabajar como Dios nos ha mostrado al principio, bajo los fundamentos que Él puso y que se los dio a los pioneros, y así seguir avanzando. Porque si no, también nos va a sacar, y ahí sí van a aparecer los pentecostales, o los bautistas, o los católicos. Si también ellos reniegan de las doctrinas que tienen y aceptan la voluntad del Señor, Dios lo va a usar a ellos, no nos va a usar a nosotros. Así que cuidado. Sí, ya está usando muchos de ellos, ¿verdad? A ver, sigamos. Su nueva iglesia organizada tenía, por ejemplo, tesorero. Y nosotros corremos peligro de eso, de decir, no, nosotros no necesitamos tesorería, ¿verdad? Cada uno hace lo que quiere con la plata de Dios. No, hermano, tengamos cuidado con eso. Algunos han sostenido que a medida que nos acerquemos al fin del tiempo, cada hijo de Dios actuará independientemente de cualquier organización religiosa. Pero el Señor me ha indicado que en esta obra no es posible que cada hombre sea independiente. Las estrellas del cielo están todas bajo el imperio de la ley.
cada una influye sobre la otra para que haga la voluntad de Dios, y el conjunto presta su obediencia común a la ley, que controla su acción. Así también, para que la obra del Señor progrese en forma segura, sus hijos deben trabajar unidos. ¿Está claro, verdad? Está muy claro. Tenemos que unirnos en la verdad. Pero allí está el peligro. Entonces, claro, nos salimos ofendidos de la organización, nosotros no tenemos más organización. Se terminó la organización. Ellos tenían templos, nosotros no tenemos más templos. Yo he escuchado mucho de eso. Y no me acuerdo si fue el hermano Erwin o el hermano Hernán que mencionaron ayer que los templos tienen que estar, o otro, perdón si fue otro, los templos deben estar en las ciudades y después los puestos de avanzada un poco más retirados y después las casas, el hermano. Bueno, leyó una cita, ¿no? No, pero hay una cita que dice que parecer como monumentos a Dios. Sí. Casas de culto en las ciudades, los templos de avanzada y los sanatorios de imprenta y las escuelas en el campo. Bueno, ¿ayer se aceptó ese mensaje o no? ¿O lo rechazaron todos? Yo creo que el Señor todavía, mientras tengamos oportunidad, se puede hacer. Pero va a llegar el momento que ya no se podrá hacer. Absolutamente. Pero mientras Dios, ya le doy, hermano, mientras Dios nos abra la puerta, hay que seguir avanzando en este mensaje. Como sea. Por supuesto que hay otros que no van a tener la posibilidad. No la tienen, no tienen ni los medios para hacerlo. Y el Señor los bendice igual como están. Pero tienen que unirse a la verdad, ¿verdad? Aunque sea en oración, no pueden hacer lo que pueden hacer otros, pero en oración para que la obra continúe, tienen que unirse, hermano. Sí, hermana Josefina. Uh-huh. Exacto. Muy bien. Sí. Amén. Claro, sí, por ejemplo esto, allí en el Faro también tenemos un templo, pero el Señor nos ha dado este privilegio y nosotros aceptamos el privilegio y la responsabilidad y ayudamos a los otros hermanos, ¿verdad? A que también puedan estar avanzando juntos en esta idea. Seguimos avanzando. Según Apocalipsis 8, 9 y 11, ¿qué se presentan ahí? ¿Qué se presenta en estos capítulos? Las trompetas. ¿Conocen ustedes las trompetas, sobre las trompetas, esta profecía? ¿Cuánto podrían explicar las trompetas, de acuerdo a lo que dice allí en Apocalipsis? ¿Qué piensan de esto, sobre las trompetas? Hace unos días atrás estábamos en Paraguay y allí nos sentamos con una hermana a estudiar con su familia. Y al hacerle solamente la introducción de las trompetas y leérselas, ella hace muchos años que está dentro de la organización también adventista, hoy está ahí. Pero saben que para ella fue una novedad, leerlas enteras así como nosotros las leímos. Parecía que no estaban en la Biblia. Fue como un impacto para ella. Y de paso les leí ahí y sabe que le dije yo, estas son literales. Así como están ahí, son literales. ¿Qué le parece? ¡Ah! Y semejante susto que se pegó. ¿Ustedes se imaginan? Esas trompetas son literales. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Es un tema de estudio, hermano. Yo le propongo en el próximo congreso vamos a estudiar sobre esto. Con lujo de detalle. Trompetas, iglesias, sellos, para saber qué es lo que creían nuestros pioneros sobre esto. Y entonces ahí nos vamos a poner sobre la plataforma de la verdad. Con un escrito está claro. Avanzamos un poquito. Claro. El cumplimiento de las trompetas en Apocalipsis 8, 9 y 11 están explicadas en Daniel y Apocalipsis por uno de ellos, ¿no? De los pioneros, Urias Smith.
Si nunca lo leyeron, consíganse este libro y comiencen a estudiarlo, porque después lo vamos a repasar todos juntos y tenemos que llegar a la unidad de la fe. Este hombre fue un contemporáneo con la sierva de Dios, Elena de White, y ella recomienda leer este libro, y por algo lo recomienda. Yo nunca lo había leído, y cuando ahora me entero que fue una recomendación, porque de paso, miren, ¿sabe qué? Yo solamente leía el Espíritu de Profecía porque de años venía leyendo los folletos de escuela sabática, los comentarios de otros hombres, y entonces no quise saber más nada de eso, solamente el Espíritu de Profecía. Pero ahora yo no rechazo un consejo del Señor que usó a su sierva para decir, lean el libro Daniel y Apocalipsis, porque allí el Señor guió a este hombre a explicar las trompetas, los sellos, las iglesias y todo hasta el final. No hay otro libro que lo explique así, desde el primer capítulo hasta el último, con lujo de detalle. Y ustedes mismos en la Biblia de estudio, por ejemplo, Elena de White hace algunos comentarios sobre algunos versículos del Apocalipsis, pero no te da toda la información que nosotros quisiésemos. Tenemos que seguir investigando como lo hicieron ellos. Y ella no iba a repetir lo que Dios ya le había dirigido o inspirado a este hombre a hablar. Entonces simplemente dijo, lean allá, vayan para allá, porque Dios usó, inspiró a este hombre. Vamos a seguir avanzando. En 1840, otro notable cumplimiento de las profecías despertó interés general. 2 años antes, Josías Litch, otro de los pioneros. Mire qué pasó con este hombre. Uno de los principales ministros que predicaba el segundo advenimiento publicó una explicación del capítulo 9 de Apocalipsis que predecía, bueno, ahí en el capítulo 9 de Apocalipsis, ¿qué trompeta está? Hay 2, a la que él se refiere. La sexta, búsquenlo, la sexta trompeta, y dice ahora, un segundo publicó una explicación del capítulo 9 del Apocalipsis que predecía la caída del Imperio Otomano. Según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año 1840, durante el mes de agosto, y pocos días antes de su cumplimiento, escribió: admitiendo que el primer periodo de 150 años se haya cumplido exactamente antes de que Deacoses subiera al trono con permiso de los turcos y que los 391 años y 15 días comenzaran al terminar el primer periodo, terminarán el 11 de agosto de 1840, día en que puede anticiparse que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado. Y esto es lo que creo que va a confirmarse. Esto lo escribió este hermano, Josías Litch, y cómo el conflicto de los siglos lo confirma. Que eso sucedió. O sea que la sexta trompeta tuvo su cumplimiento en ese tiempo, en 1840, la sexta. No se habló de la séptima, pero hasta ahí. Si ya tuvo su cumplimiento, ¿cómo podemos decir ahora nosotros? No, tiene un doble cumplimiento. ¿Dónde está escrito eso? Que tiene un doble cumplimiento. Y no solamente simbólico, porque esto es simbólico, ¿no? Si usted lee la sexta trompeta, si alguien la quiere leer rápidamente, se van a dar cuenta de qué dice, y podemos decir que son simbólicas. Todas las trompetas son simbólicas. Pero ahora a mí se me ocurre decir, no, van a ser literales al final, porque tiene un doble cumplimiento. Porque encuentro una cita que está fuera de contexto, la leo del comentario que Elena de White dice, no del capítulo 8, 9 y 11, sino del capítulo 16. Saco de ahí una cita que dice, trompeta tras trompeta sonará en el futuro. ¿La escucharon a esa? ¿En evento los últimos días también? ¿Son esas las del 8, el 9 y el 11? No, son de Apocalipsis 16. Trompeta tras trompeta suena, copa tras copa es derramada. Es un mismo evento. La trompeta suena, la copa se derrama. La trompeta, eso lo vamos a estudiar después, con lujo de detalle, para que no nos quede ninguna duda. Pero la mala aplicación es que, como dice allá, trompeta tras trompeta sonará, entonces tiene que ser estas.
y se las lee literalmente y se las enseña así, como que van a haber cosas terribles sobre esta tierra y cuánto van a sufrir hasta los hijos de Dios sobre eso. El Señor dice que muchas cosas sucederían en el tiempo final, ¿verdad? Pero aquí en el Apocalipsis aparecen bestias terribles, cosas espantosas, pero el Señor de lo que nos advierte que va a suceder en el último tiempo sí está escrita en la profecía. Mateo 24, por ejemplo, entre otros, dice guerra, rumores de guerra, pestes, hambres, terremotos. De estas cosas sí dice que van a suceder. Y son parte de lo que Dios tiene preparado también para el final en Apocalipsis 16, porque el contexto es el Armagedón, de esa cita que se presenta como que fueran la del Apocalipsis 8 y 9. Seguimos avanzando un poquito. Si no entienden, hermanos, porque hay muchos a lo mejor no tienen ni idea de lo que estamos diciendo, no se preocupen, pero sigan pidiéndole al Señor sabiduría, porque Dios se la va a dar a su tiempo. En algún momento lo van a entender, porque si había algún burro de verdad con respecto a profecía, acá está presente. Me leían, no entendían nada, y no entendía, y no querían ni mirar, y volvía de vuelta, y no quería, no la entendía, pero en la perseverancia, en la oración, y en la repetición, entonces ahí va quedando. Y después, ay, no era tan difícil, no era tan difícil, pero primero parece desesperante, y después llega la luz. Sigamos. Ahí, lo detenemos un momento. Ahora yo quiero mostrarle la realidad. Miren, ustedes pueden ver ahí lo que va a pasar de verdad. ¿Mm? Y después le voy a hacer otra pregunta. Escuchen. Que dice que las langostas que Juan describió en la Biblia eran helicópteros. ¿Sí? ¿No escuchaste mal? Solo mira este versículo del Apocalipsis. El aspecto de las langostas era semejante a los caballos preparados para la guerra, con coronas sobre sus cabezas, y sus rostros eran rostros de hombres. Juan usaba lo que conocía en su época para describir lo que veía en el futuro. La primera supuesta evidencia sería la corona, similar a una hélice, y el rostro como el rostro de los hombres. Ahora piensa conmigo. Un hombre que vivió en los primeros siglos, que nunca vio algo de este tipo en su vida, viendo una imagen como esta, ¿es difícil no tener esta interpretación? También dice, tenían corazas como de hierro. El sonido de sus alas era como de muchos caballos corriendo a la batalla. ¿Cuál es la primera cosa que viene a tu cabeza? ¿Un insecto o el sonido de una hélice y el rugido de dos motores? Además, añade, la cola es semejante a la de un escorpión y su poder era para hacer daño a los hombres. Juan fue muy específico. Quizá no entendió en su época, pero ahora haría total sentido. Podría ser plausible, ¿verdad? Hasta darle un aplauso al que hizo el video. Porque una verdad tremenda. Claro, Juan estaba mirando cosas que no conocía. Ahora nosotros sí vemos. Esto eran las langostas, eran los helicópteros. ¡Qué bien! Ahora se nos abrieron los ojos. Eso eran lo que dañarían con la cola y con la boca. Y ¿se dieron cuenta? Ahí está la verdad. ¿Cuánto creen que esa es la verdad? ¡Wow! Entonces son los helicópteros las langostas. Hermanos, ¿vamos a seguir siendo engañados? ¿Se dan cuenta que somos fáciles de engañar? Esto es un engaño, hermanos. Eso es una mentira. Si estamos hablando de que las trompetas ya están pasadas, ¿cómo vamos a traer otra vez a considerar que no, se equivocaron porque no estaban viviendo en el tiempo que vivimos nosotros? Ahora sí nos damos cuenta que las langostas no eran langostas, sino helicópteros. ¿Se dan cuenta? Esto es un error, es un engaño, un nuevo engaño más. Y se los traje para mostrar que somos susceptibles al engaño. Aunque esté bien preparado, las langostas no son los helicópteros, ya lo van a saber. Sí, la que aparece en Apocalipsis, ¿no? Esa langosta, no son helicópteros.
El engaño 2, cambiar los pilares de nuestra fe por doctrinas distintivas. Así se llaman ahora, según la presentación. Ya no son pilares, son doctrinas distintivas. Y el Señor dijo pilares de la fe. De paso, así rápidamente nomás les digo que ¿cuántos pilares tiene la fe adventista? 7. ¿Cuántos conjuntos de doctrinas tiene? Conjuntos de doctrina. Los que estuvieron en Jujuy era, ¿no es cierto? Los que estuvieron en Salta, son tan vecinos que me confundo. Los que estuvieron en Salta lo pudieron escuchar. 6 conjuntos de doctrinas. Esto es lo que se ha creído como pueblo adventista del séptimo día. Y 28 creencias. 28 creencias. 7 pilares, 6 conjuntos de doctrinas donde entran varias de las creencias y 28 creencias como la que nosotros estudiamos, la fe de Jesús, ¿verdad? Esa es nuestra raíz. Vayan a ver eso, hermano, busquen eso. ¿Qué creían realmente nuestros pioneros? Porque claro, nunca nos llevaron a estudiar así en las iglesias. Punto por punto, vamos a saber qué creían los adventistas del séptimo día de antaño. Fue pasando el tiempo y cada uno hizo su interpretación como se le ocurrió y entonces terminamos como terminamos. Pero vamos a volver otra vez a las bases, tenemos que volver. La sabiduría fundó 7 columnas, Proverbios 9:1. ¿Sabiduría quién es? Según Proverbios. Cristo. Cristo fundó 7 columnas, no 9, no 5. 7. Sigamos. Bueno, podemos avanzarlo rápido a esto porque ya estuvimos viendo, ¿no? Purificación del santuario, mensaje de los 3 ángeles, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, la tercera, el templo de Dios, el cuarto, el arca que contiene la ley, el sexto, el sábado, el santo sábado, y el séptimo, la no inmortalidad del alma. Esos son los 7 pilares. A ver, pasamos una recién y ya estamos finalizando. Bueno, esto es lo que ya vimos, así que el juicio de los Dios vivos ha comenzado. Es una falsa enseñanza. ¿Sigamos? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí. Podemos resumir eso con el mensaje de justificación por la fe. Sí. Que justamente el mensaje de justificación por la fe es el Evangelio, la unión de la ley y el Evangelio. Exacto. ¿No? Los mandamientos de Dios. Sí, se escucha en la radio. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que nosotros conocemos como el mensaje de justificación por la fe. Uno de los pilares de nuestra fe. Claro, muy bien. Ahí estaba, ¿no es cierto? Mandamiento de Dios y justificación por la fe es uno. Aunque, claro, va menciona 2, pero es uno solo. Sigamos. Bueno, ¿qué le parece? Así nos podemos llegar a quedar con todo esto, ¿no? Sí. 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 Bueno. Se puede pasar un... Esto es Maranata, el Señor viene, página 248. Y dice así: los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo a la verdad. Son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes.
cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Entonces, aquí está muy claro que los que se purifican sus almas obedeciendo a la verdad, son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Y luego dice, cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello. Es decir, menciona primeramente la promulgación del decreto y luego el sello. Entonces dice, permanecerán inconmovibles en la plataforma de la verdad. Amén. La cita anterior mencionaba algo de eso, ¿no? Que si primero tiene que aparecer la marca y luego, por eso vamos a ser probados, todos. Así que está completa la cita. Los que tomaron nota, para finalizar quiero leerles Maranata 248. Bueno, la busca y ya se la da. Mientras tanto leo mensajes selectos, se lo voy a recomendar al capítulo entero, también lo vamos a estudiar en algún momento. Es el capítulo 12. Cuando yo leí esto, hermanos, pero tremendo sacudón me dio, porque había sido engañado. Según las instrucciones que Dios me ha dado, esta es la obra que usted, hermano G, ha estado tratando de hacer. Algunos han recibido favorablemente sus conceptos, pero esto se debe a que esas personas carecen de discernimiento para comprender el verdadero alcance de los argumentos que usted presenta. Han tenido solamente una experiencia limitada en la obra de Dios para este tiempo y no alcanzan a ver hacia dónde los conducirán sus puntos de vista. Y ni usted mismo puede ver a dónde llevarán. Están listos para aprobar sus declaraciones. No ven nada en ellas a no ser lo que es correcto. Pero son engañados porque usted ha entretejido muchos pasajes bíblicos con sus propias teorías. Sus argumentos parecen concluyentes para ellos. Pero no ocurre lo mismo con los que han tenido un conocimiento experimental de la obra, de la verdad, que se aplica al último periodo de la historia de este mundo. Si bien estos ven que usted afirma algunas preciosas verdades, también ven que usted ha aplicado mal la Biblia y ha colocado sus pasajes en un marco de error al que no pertenecen, y con esto les ha hecho dar fuerza a aquello que no es la verdad presente. No se regocije porque algunos han aceptado lo que usted ha escrito. Es muy penoso para sus hermanos que confían en usted como un cristiano y lo aman como tal, hacerles saber que la red argumentativa que usted ha considerado de tanta importancia no constituye la teoría de la verdad que Dios ha dado a su pueblo, a fin de que lo proclamen para este tiempo. Según la instrucción que Dios me ha dado, los pasajes bíblicos que usted ha entretejido, ni usted mismo los comprende plenamente. Si los comprendiera, alcanzaría a ver que sus teorías derriban los mismos fundamentos de nuestra fe. Capítulo 12, mensaje selecto, tomo 2. Todo el capítulo es una clara revelación de lo que Dios estableció y de lo que sucedería en este tiempo, y especialmente con algunos de los que han sido instrumentos en las manos de Dios. Los que desconfían de sí mismos se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo a la verdad, son los que reciben el molde celestial y se prepararán para tener el sello de Dios en sus frentes. Cuando se promulga el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha
para la eternidad. Las últimas diapositivas que habíamos visto al final, donde aparece el hombre con las manos abiertas, y terminamos. Muchos podrían pensar que quedan en esa posición, ¿verdad? Bueno, si no aparece no importa, porque esta era la última. La verdad siempre triunfa. Maranata, hermano. El Señor les bendiga. Vamos a orar.